Verónica Miranda, vamos a escuchar el informe referido a la presencia de la ministra jefa de gabinete en su informe ante el Senado de la provincia el pasado viernes. Verónica. Sí, así es. La jefa de gabinete brindó su informe ante los senadores. Estaba previsto empezar 12:30, después nos anunciaron que se adelantaba a las 12 y después empezó como a las 12:45, digamos, más o menos el informe, Mario. Duró casi 2 horas. Ella eligió iniciar el informe con lo que es la sala de situación de COVID-19 en la provincia de San Luis, digamos, con todos los datos referidos a la pandemia en San Luis, que no los voy a repetir, aparte están desactualizados con respecto a lo que ya Javier estaba informando recién. Así que dio a conocer todos los números referidos a esto. Insistió con que el sistema de salud está tensionado, ya lo vamos a escuchar, pero quiero que escuchen lo que dijo al principio, apenas inició Mario su informe, porque le habló, yo deduzco, que le habló a los opositores, ¿no? No solamente a los políticos opositores, sino a los medios opositores. Ella dice, yo vengo a brindar el informe que por ley tengo obligación de hacer y a raíz de que la pandemia en esta altura del año, sostuvo ella, nos encuentra en la segunda ola y con una población agotada y un sistema de salud tensionado. Entonces ella dice, por eso se torna necesario que yo venga a hacer este informe. Escuchá atentamente lo que decía al inicio, ¿no?, del informe Natalia Sablá-Chacur. Ahora, transitando la segunda ola, con una población agotada y un sistema de salud tensionado, se torna necesario describir la situación actual y evitar cualquier daño que pudieran ocasionar los discursos opuestos o contradictorios que, en lugar de propiciar la capacidad crítica del receptor, la obstaculizan, porque uno de ellos predomina sobre el otro y desvanece la necesidad de una concepción de unidad, de un nosotros, para que el resultado de las medidas que se tomen sean eficientes y eficaces. Bueno, con que informen adecuadamente el problema no existiría, ¿no es cierto? Ella tardó 1 año en volver al Senado. Exacto, sí. Lo mismo pensaba cuando la escuchaba ahí ese día. Claro, viernes, ¿no? se hacen los sorprendidos, pero... Para que ese discurso no predomine sobre el otro, claro, ellos podrían asistir todos los meses a informar. No, pero además informar adecuadamente sobre todos los medios. Informar adecuadamente. Están pagando las consecuencias de ese encierro en el que están por desprecio a la información y al derecho del pueblo a la información. Nos sorprende la señora Sablá-Chacur, que cree. Bueno, vamos. Bueno, esto es lo que decía para iniciar su informe. Luego habló de todo, como te digo, los datos sobre la pandemia en San Luis y insistió con esto de que el sistema está tensionado. Ella hacía una comparación ahí con lo que son la tasa de incidencia en la provincia de San Luis y que lo comparó, estamos tercero a nivel nacional. Si lo tomamos al conjunto de provincia argentina, esa tasa de incidencia. Pero a nivel regional estamos segundos después de La Pampa, Mario. Lo cual dijo que era una situación muy grave y a esto explicaba por qué el gobierno dice que el sistema de salud está tensionado. También San Luis ocupa un lugar importante. Está después de La Pampa. Primero La Pampa y después nosotros en la tasa de incidencia. Por eso, a nivel limítrofe del centro del país, tenemos la tasa de incidencia más alta después de La Pampa. Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de estar transitando una situación bastante compleja, nuestro sistema de salud no ha tenido que enfrentar la falta de unidades de internación hasta el momento. Por eso hablamos de un sistema de salud tensionado. Bueno, acá es importante destacar, Mario, el hecho de que se le preguntó a Natalia Sablá-Chacur por parte del senador opositor, el único senador opositor que es Sergio Guardia, con respecto a la cantidad de camas de terapia intensiva. Y yo interpreto que está mal hecha la pregunta, Mario, mal formulada la pregunta, porque ella no contestó en realidad cuántas camas de terapia intensiva hay, que es lo que siempre,
se quiere conocer, porque en la pregunta, ella lee las preguntas, te aviso, y responde. Y todo lo que ustedes están escuchando lo estaba leyendo, de un informe que llevó. Ella decía, la pregunta de Guardia era, ¿qué cantidad de camas de terapia intensiva se incrementaron desde marzo de 2020, o sea, del inicio de la pandemia hasta la fecha? Entonces ella respondió que se incrementaron en un 289% las camas de terapia intensiva y un 125% las camas de moderadas, digamos, o leves, de enfermos moderados o leves. ¿Está bien? Entonces no sabe ¿qué? Un 289% con respecto a qué, no lo sabemos. Así que, bueno, pero son formas de responder, o responder a medias, si querés, las preguntas que se le hacían. ¿Y en una de esas se está refiriendo a la ocupación de cama? No sé, ella habló de eso, que las camas UTI se incrementaron el 289% en ese lapso de tiempo. Así que eso no amplió más que eso, Mario, ¿no? Y cuando fue a leer las preguntas al finalizar el informe, dijo, ya lo respondí en la sala de situación al inicio. Lo que sí me parece que es importante destacar, Mario, que son números importantes. Durante toda la pandemia se contrataron a 633 profesionales y técnicos de la salud, desde el 20, lo que va del 20 al 21. También profesionales y técnicos en el sentido de personal para testeos, por ejemplo, que se hacen mucha falta, que se utilizan en toda la provincia, y 65 médicos de UTI, también de UTI quiero decir de terapia intensiva, terapistas. ¿Está bien? 65 profesionales médicos de terapia intensiva y clínica médica, lo cual, creo que es importante. Y con respecto a utilización de medicamentos, insumos que se necesita para la gente que está en terapia intensiva o en clínica médica como moderados o leves, dijo que por mes, Mario, se gastan 159 millones de pesos. Nada más que en insumos para medicamentos, bombas, todo tipo de insumos que se necesitan. Se gastan por mes 159 millones de pesos, lo cual realmente es muy oneroso, ¿no? ¿Eso es solamente en terapia intensiva, Verónica? No, también en moderados. También en moderados. Incluye barbijos, camisolines, guantes. Todos los insumos que demandan la atención de las personas enfermas internadas. Tal cual, ese es de 159 millones de pesos por mes. Exactamente. Es de 159 millones de pesos por mes. Todo ese es el costo que tienen las personas en medicamentos, insumos que se necesitan para las personas internadas. Lo cual hay que verlo también en relación a cuando ella responda después sobre la utilización de los recursos del Estado, ¿no? Sí, al Fondo Anticrisis, que ya lo vamos a escuchar. Obviamente. Que ya le vamos a relatar. Para seguir con el tema de profesionales de la salud, Mario respondió también al tema de cuántos profesionales. Ella dice que todo el tiempo nos aclaraba que se refería a la salud pública, no a la salud privada, ¿está bien? Al sistema público, al sistema de salud, al sistema administrado por el Estado. Exacto, que está administrado por el Estado, aunque trabajamos en conjunto de manera consensuada, mancomunada, dijo ella. Con respecto al sistema de salud, dijo que fallecieron en San Luis 11 personas, profesionales y técnicos de la salud desde que el inicio de la pandemia de marzo del 2020. Solo 11 profesionales, o lamentablemente 11 profesionales fallecieron por las funciones que cumplen, ¿no? en el sistema de salud. Y con respecto al personal de salud, que te decía que tuvo todo un capítulo importante referido a eso, ella sostuvo que el 94% de los médicos del sistema público y privado, en este caso, Mario, este dato que te doy, están vacunados con la primera dosis. El 94% de profesionales médicos públicos y privados ya tienen su primera dosis de las vacunas y el 25% están han recibido ya la segunda dosis de las vacunas en San Luis, que es un dato importante también a tener en cuenta. Eso es lo que, destacó. Y una de las preguntas, Mario, que también me acuerdo porque el año pasado, las 2 veces que estuvo en la legislatura, se lo preguntaban con respecto a las críticas que se le hacían al primero al gobierno nacional y al provincial también con respecto a la vacunación, por decir vacunación VIP, que aquí en San Luis también se sostenía que hubo vacunaciones
de funcionarios, o bueno, se hizo conocido varias personas que se vacunaron allí primero, de cómo es el orden de prelación, cómo se tiene previsto vacunar o qué mecanismo se utiliza. Esto es algo nacional aparte, Mario, en realidad. Ella lo respondió, pero esto está gestionado también a nivel nacional. Con respecto a los funcionarios públicos también. Ella sostuvo que primero se vacuna el personal de salud, después el personal estratégico, que está abarcado por varias personas que ya les voy a relatar, y después por edades, ¿no? Con patologías, edades con comorbilidades, obviamente, desde de los 100 años, de entre 90 y 100 años, entre 80 y 90, bueno, cada estrato, digamos, de edades. Ella destacó que más del el 100%, las personas que tienen 100 años, Mario, el 100% han sido vacunadas, que no son, obviamente no son muchas, pero sí, si uno lo toma de las personas que tienen más de 80 años, casi el 85% de ese estrato de edad está vacunado ya. Uh-huh. Muchos con la primera dosis y ahora el sábado, no sé cuántos miles más con la segunda dosis. Y habían citado 3.000 personas. Sí, por eso. Digo que esto se va actualizando. Y eso, se refirió extensamente al tema de la vacunación, Mario. Ella destacó el trabajo que está haciendo la provincia de San Luis, en que inmediatamente llega la vacuna, al otro día ya se comienza a citar para la colocación, y dio a conocer este ranking que tanto hace propaganda el gobierno, de que está entre las primeras provincias que vacunan, ¿no? Que tienen las personas vacunadas en San Luis. Y dijo que era un orgullo para el gobierno de la provincia el trabajo que están haciendo los trabajadores de salud. Y cuando se refiere a la vacunación, Mario, anuncia algo que no, la verdad que no lo conocíamos, porque incluso te acordás en la legislatura, todas las semanas se plantea el tema de buscarle la forma para que la provincia haga gestiones para comprar vacunas, ¿no? Sí. Y digo que se habla todo el tiempo, el oficialismo no había admitido que había gestiones. Pero ella el viernes admitió que se están haciendo gestiones con Rusia. Y esto decía sobre la posibilidad de que la provincia pueda comprar vacunas. Sí, las gestiones se han realizado principalmente con Rusia y abarcan no solo la compra de vacunas, sino también la posibilidad de fabricar en San Luis la Sputnik V. Esto es en nuestros laboratorios. Sin embargo, siendo totalmente realista, el monopolio de la comercialización de la vacuna para COVID-19 es una realidad y la situación es compleja. Bueno, esto decía con respecto a las gestiones que se están haciendo. Se reconoció que se están haciendo gestiones con Rusia. ¿Que se están haciendo o que se hicieron? ¿Cómo lo interpretas vos? Yo entiendo que se están haciendo, Mario, porque ella, después que terminó de decir esto, dijo que había habido reuniones del Consejo, entiendo que es el Consejo Federal de Salud, de todos los ministros de salud de las provincias, con Guado de Pedro, con el Ministerio de Salud, o sea, con el Ministro del Interior, el Ministerio de Salud, por este tema. Precisamente dijo que fue una reunión extensísima y que había un documento que se elaboró en base a eso, que lo iba a dejar para que los senadores pudieran acceder para tener mayor información. No sé si se habrá confirmado esto del documento, pero como que se estaba gestionando, entiendo yo, se está haciendo estas gestiones. Eso interpreté yo. Bueno, está bien. El tema es que ella, digamos, este era un criterio distinto al que había expuesto en su momento el gobernador de la provincia, ¿no? Un criterio distinto. Ha variado el criterio. Y le ha incorporado el hecho de que la negociación es saber si la provincia o la posibilidad de que en los laboratorios de la provincia se produzca la vacuna, ¿no? Claro, laboratorios puntanos, supongo que debe ser. Claro, debe ser, efectivamente, tienen que ser laboratorios puntanos. Digamos, esa es la novedad. Pero, ¿te parece? Vamos a una pausa y ya nomás retornamos, ¿eh? En estos tiempos. Verónica Miranda y el informe de la jefa de gabinete de la provincia, Natalia Zavala Chacur, ante el Senado el viernes pasado. Verónica. Sí, así es. Para seguir con el tema de la vacunación, vamos a escuchar el audio donde ella se refiere y da esta información de que el 90% de los funcionarios públicos provinciales están vacunados con la primera dosis y el 21% con la segunda dosis. Y explica por qué ella no va a dar a conocer los nombres de estos funcionarios. En realidad ahora ya
como está la campaña de vacunación, Mario, esta información ya es tardía absoluta. Esto había que responderlo allá en su momento cuando estuvo el año pasado, ¿no? En la legislatura, pero porque ahora ya se ha vacunado, está vacunando al grupo etario de más de 40 años, ya están siendo vacunados, digamos, sin comorbilidades, ¿no? Por la edad, pero bueno, esto decía con respecto a la vacunación de los funcionarios públicos. Conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley 25.326 de protección de datos personales, no puedo brindar la información referida a quiénes son las personas vacunadas. Y en este sentido, la protección rige para todas las personas, independientemente del rol laboral que desarrollen en nuestra sociedad. Entiendo como funcionario a aquella persona que ocupa un cargo jerárquico en cualquiera de los 3 poderes, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. En tal sentido, el 90% se encuentra vacunado a la fecha con al menos una dosis y el 21% con 2 dosis. Los motivos por los cuales recibió la vacuna correspondiente están relacionados con la oportunidad de su colocación, priorizando los factores de riesgo en primer lugar y lo estratégico del cargo que ocupa, por supuesto, en segundo lugar. ¿Por qué aclaro esto? Porque si uno mira el universo de funcionarios que ejercen el poder, no necesariamente han sido vacunados por ser funcionarios, entre comillas. Muchos fueron vacunados por la edad correspondiente, por tener patologías o enfermedades bases, por ser obviamente de riesgo, y otros, por supuesto, por el rol que desempeñan, que entendemos es sumamente importante para la sociedad y para hacer frente a lo que nos impone hoy este querido virus COVID-19. Bueno, a esto se refería entonces a los funcionarios públicos que han sido vacunados ya casi en su 90%, de todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Y vamos al tema de educación, Mario, porque una de las preguntas o planteos que le había hecho Sergio Guardia por escrito a la jefa de gabinete era sobre el tema de la conectividad y la falta de elementos tecnológicos que hacen imposible que las actividades virtuales educativas sean efectivas. Hoy la deserción escolar es una realidad, le plantea Guardia. ¿Qué plan tiene previsto el gobierno, ¿no? para combatirla? Ella respondió con respecto a esto, defendió el tema de la conectividad, Mario. Ella dijo que la conectividad es una realidad en la provincia de San Luis. Mira, esto respondía. La conectividad y los elementos tecnológicos han hecho posible que los alumnos puedan continuar su aprendizaje, independientemente de que en algunos casos puedan existir inconvenientes. La conectividad de la provincia es una realidad. Nosotros tenemos conectividad en todo el territorio provincial. Quizás no llega al domicilio en particular por falta de alguna tecnología específica, por ejemplo, un router, que hace que la antena de gobierno tenga poquita señal dentro de la vivienda. Quiero explicar esto porque no es que no hay conectividad, la conectividad está. Quizás hay que invertir un poquito para que sea un acceso más rápido o más fuerte. Bueno, esto explicaba la jefa de gabinete con respecto a la conectividad. Ella sostiene e insiste con que la conectividad está en toda la provincia. Bueno, después hay que hacer inversiones, digamos, particulares para tener una mejor señal dentro de la casa. Y ella insistió con este tema de la virtualidad. Dijo que la enseñanza virtual vino para quedarse, que esto va a ser de ahora en adelante algo muy utilizado, ¿no? En todos lados, en todo el mundo e incluso en San Luis. Y habló sobre el tema de la deserción escolar, que era otra de las planteos que le hizo Sergio Guardia, diciendo de que lo bueno o lo destacable era que no había aumentado la deserción escolar y que no se lo puede unir a la virtualidad o a la educación virtual o a la falta de conectividad. Esto decía la ministra. Asimismo, en lo referido a la diserción escolar, al momento no se ha encontrado evidencia concreta de que la misma se vincule a la metodología de clases virtuales. Abrimos las escuelas en etapa de virtualidad para poner los recursos de los establecimientos a disposición de los alumnos, computadoras, conectividad, cartillas, material impreso, etc.
Lo mismo hicimos para los docentes que no tuvieran conectividad ni dispositivos electrónicos en sus domicilios. Hay deserción escolar. No es un número que se aleje a lo que se manejaba en tiempos sin pandemia, con lo cual aseverar que se debe a la educación virtual no tenemos forma de corroborarlo. Sí nos tranquiliza que no hemos aumentado la deserción escolar. Es el número esperado y esperable, no ha habido un pico, si se quiere decir de alguna manera. Para tranquilidad, lo que tenemos es que no ha habido un aumento de la deserción escolar en tiempo de pandemia. Bueno, a esto se refería entonces con el tema de la educación virtual y la deserción escolar, que dijo que no ha aumentado. Y para cerrar, Mario, vamos al tema de los planteos que se le hacen desde la oposición en general, Mario, de diferentes sectores, con respecto a qué políticas de salvataje a comerciantes, empresas, emprendedores tiene previsto la provincia para contrarrestar los efectos económicos derivados de la pandemia. Esta es la pregunta que le hizo Sergio Guardia, Mario. Y yo lo que te puedo decir, que me quedó claro de todo lo que habló en esto, es que no va a haber una política de salvataje, por decirlo así, de esa manera, sino que se va a enviar a la legislatura próximamente, así lo anunció, un proyecto, ¿te acuerdas que lo anunció el gobernador en su discurso el 1 de abril, de reactivación económica productiva provincial? Van a otorgar créditos blandos y exenciones impositivas en los ingresos brutos para inversiones productivas que contraten, por ejemplo, que mayor mano de obra o que hagan inversiones de capital, que estén en marcha o que sean nuevos emprendedores, ¿está bien? Sí. Son créditos blandos con bastantes, digamos, beneficios. Eso aparentemente es lo único que va a haber, porque ella reconoció que en el año 2020, Mario, la provincia dejó de recaudar 919 millones en incentivos fiscales que se dieron durante la pandemia, ¿está bien? Pero en realidad enumeró todas leyes del año 2016, del año 2006, del año 2009, exenciones impositivas que están vigentes para diferentes sectores. Yo miraba las leyes, están referidas al plan ganadero provincial, a la reducción de los ingresos brutos a las actividades industriales, que es cierto que existen, y al plan de inversión, de fomento a las inversiones en la San Luis, que son todas leyes que son, por decir viejas, quiero decir, que no son de la pandemia. Claro. O sea que son adoptadas antes de la pandemia. Y que lo venían haciendo todos los años. Sí. Estos 919 millones no hay novedades para ellos, porque ellos lo venían haciendo en años anteriores, ¿está bien? O sea que me parece que no va a haber más que este proyecto de ley que dijo que le había costado mucho hacerlo. Claro, Mario, porque es difícil en la situación económica del país, que no hay estabilidad con respecto a los plazos de las tasas de interés que se van a aplicar, los plazos de gracia. Bueno, obviamente que es difícil elaborar un texto de ley con respecto a esto. Y bueno, esto decía con respecto a este proyecto de ley que se va a enviar y a las exenciones impositivas que podría haber para algunas empresas. Ella defendió el trabajo que está haciendo todo el Ministerio de Producción, que ha logrado que muchas empresas no se vayan de San Luis por las gestiones que ha hecho, y después porque ayudó con herramientas, información, gestiones, para que se apliquen en San Luis los beneficios que daba la Nación, el Repro 1, el Repro 2, los créditos que ahora está dando el Banco Nación, durante el año pasado el ATP y otros beneficios que hubo para el sector industrial y comercial de San Luis, ¿no? Nada más. Pero bueno, a esto se refería la jefa de gabinete el viernes sobre el tema. El importe que la provincia de alguna manera destina, porque no recauda, otorgando todos estos beneficios y ayudando a todos estos sectores. Como dije recién, casi 1.000 millones de pesos. El Ejecutivo está ultimando detalles para enviar próximamente a esta legislatura un proyecto de ley para crear un programa de reactivación productiva provincial, con el propósito de contribuir en el marco de la pandemia a la recuperación de la economía en el ámbito de la provincia de San Luis. Este programa, que se suma a las distintas líneas de acción y políticas públicas que viene desarrollando la provincia en diversos ámbitos, tiene como objeto el otorgamiento de créditos blandos y accesibles en dinero, así como exenciones en el impuesto sobre los ingresos brutos para inversiones productivas.
Los créditos estarán destinados tanto a actividades productivas que ya están en marcha como a aquellos nuevos emprendimientos. Bueno, este era el último, para mí un anuncio que hizo de que enviaba ahora, esta semana, este proyecto de ley a la legislatura, que en realidad lo están esperando muchos sectores, ¿no? Porque fue un anuncio del 1 de abril, se hizo este anuncio por parte del gobierno. Bueno, después respondió varias cuestiones vinculadas a la localidad de Merlo, Mario. Que específicamente. Sergio Guardia es representante del departamento Junín, vive en la localidad de Merlo. Y bueno, hizo referencia a cuestiones del sector turístico, en donde ella insistió que los protocolos no son para una región de la provincia, sino para toda la provincia por igual. Dice, yo reconozco que hay sectores muy turísticos en la provincia, pero los protocolos que se aplican son para toda la provincia por igual, y que eso defendió e insistió ella. De todas maneras dijo que había reuniones, dijo que Eugenia Cantalube, que estaba sentada al lado de ella en el recinto, es la jefa de programa Asuntos Municipales, había mantenido reuniones con el intendente de la Villa de Merlo por varias cuestiones, que las voy a enumerar nada más porque terminamos. Ella se refirió al plan SUMAR, que es un plan de medicamento que se le entrega a las personas, un plan nacional que ejecuta la provincia y que se entregaba antes en todos los centros de salud, y ahora desde que está Jorge Álvarez Pinto en Merlo no se entrega más en los centros de salud, solamente en el Madre Catalina Rodríguez, en el hospital. ¿Está bien? Eso es una de las cuestiones que ella planteó. El plan SUMAR. Otra está referida al tema de las inspecciones que se le hacen a los comercios y las multas que se le aplican a los comerciantes porque incumplen los protocolos o las restricciones que hay para funcionar, digamos, ¿no? Eso también, bueno, se extendió ella y lo explicó, y dijo que también estaban manteniendo reuniones con el intendente de Merlo por ese tema. Ajá. Para que firme convenios por estas cuestiones con la provincia. Sí, fue clara cuando explicó por qué no medidas específicas, ¿no? Para los lugares. Dijo que, bueno, que eso, la complejidad en la adopción de las medidas, describió sí. En algún momento, ¿no? Sí, exacto. Para que no producir más desequilibrios, digamos, ¿no? Eso es una cuestión que a mí me pareció interesante de la disertación de la jefa de gabinete. Sí, así es. Repercusiones no hay todavía, ¿no? Todavía no hay. Esperemos poder hablar ahora con el senador Sergio Guardia, que es el único senador de la oposición. Qué falta de acción política en el Senado, ¿no? Me llama poderosamente la atención. Es la falta de acción política del oficialismo para defender a la jefa de gabinete y de la oposición para hacer conclusiones, ¿no? Es una cuestión que me llama, poderosamente la atención. 20 preguntas fueron de Sergio Guardia de la oposición, sí. El único senador de la oposición, y 8 preguntas fueron del bloque oficialista, digamos, ¿no? Uh-huh. Más bien vinculadas precisamente, por ejemplo, cuál era la sala de situación epidemiológica de la provincia, que ella ya se había referido al inicio y respondió esa pregunta. Después, no lo hice referencia, perdón, pero la pregunta vinculada al fondo, a la utilización de los fondos anticrisis, no la hizo el de la oposición, la hizo el oficialismo, y ella dijo que es cierto que se están utilizando fondos sí. de este fondo anticrisis, y que este año esa partida que se creó el año pasado y donde se utilizaron activos financieros de la provincia, este año se le va a ampliar con 227 millones de pesos que van a ser utilizados de este fondo anticrisis, donde, ustedes saben, porque se informó que hay euros, dólares y otros tipos de activos financieros. No sabemos cuáles son los que van a utilizar, pero ya adelantó que 227 millones de pesos se van a utilizar del fondo anticrisis. Esta vez. Van a ampliar. Porque, no dijo de cuánto se utilizó. A mí me dio la impresión de como dijo, vayan, lean el presupuesto que ahí está. No, y dijo que viene la cuenta de inversión ahora. Que viene la cuenta de inversión donde va a estar detallado también. Esa es la impresión que me dio a mí. Sí. Me dice, si ustedes quieren saber cuánto se gastó, lean el presupuesto, ustedes mismos lo votaron, pero me dio la impresión que le decía eso. Varias veces dijo eso del presupuesto. Y entonces a esto hay que sumar 227 millones de pesos. Que se va a ampliar ahora esa partida de utilización de fondos anticrisis. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica Miranda. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Después vamos a escuchar música y después vamos a volver. Estamos en San Luis.